El objetivo es absolver algunas preguntas, dudas, así que si tienes alguna duda la puedes plantear por el micrófono, por el chat. Si no, de todas maneras, también se desarrolla la resolución de los ejercicios de la semana. Entonces, justo eso estábamos por empezar. Voy a ir compartiendo todas las preguntas. Buenos días, y veo que me escribiste en el chat. Mm, Muy bien. Si tienes la pregunta también puedes escribir en el chat o adjuntar tu duda. Ujú. O también con el micrófono, ¿no? De todas maneras, como te estaba señalando, voy a compartir esta semana para, como en todas las ocasiones, ir resolviendo, ¿no?, las preguntas de esta semana. Si hubiera alguna duda, alguna inquietud, por favor, abre el micrófono o escribe también a través del chat. No hay ningún problema, yo estoy consultando constantemente. Ujú. Muy bien. Ya. Ahí veo. Dice, profesor, antes de desarrollar las preguntas, podría desarrollar la teoría del vanguardismo. Ya. Ya. No te preocupes, por supuesto. Vamos por acá entonces. Sí, en este cuadrito vamos a ir desarrollando algunas ideas. A ver, lo primero que hay que tener en cuenta con respecto al vanguardismo, ¿ya?, es que nace de una actitud, ¿ya?, de una actitud iconoclasta, ¿no? ¿Qué es iconoclasta? La palabra significa o tiene el sentido de ruptura con la tradición, con el pasado, con todo lo anterior. Ya, eso por principio. Entonces el vanguardismo marca una ruptura radical, ¿ya?, con todo lo que sea la tradición, ¿ya? Ojo, no estamos hablando de una ruptura tipo eh, romanticismo, por ejemplo, ¿no? Que el romanticismo, en su actitud antirracionalista, por ejemplo, se distancia del neoclásico. O el realismo también, ¿no? Por su interés en la realidad se distancia de la subjetividad romántica, por ejemplo, ¿no? En cambio, el vanguardismo se aparta de todo, o sea, de todo, no de un aspecto, no de un tema o de una actitud, no, sino de todo. O sea, es una ruptura radical, así como un corte, ¿sí?, una suerte de tabla rasa con todo, ¿ya? Esa es la actitud iconoclasta del vanguardismo. Ahora, ¿por qué el vanguardismo expresa esa actitud? ¿Ya? ¿Cuál es su interés de rechazar todo precedente, todo lo anterior? Porque en el vanguardismo hay un espíritu principalmente de búsqueda de lo nuevo, de lo original, ¿ya? Y entonces no se puede ser nuevo, más o menos así podríamos interpretar la lógica del vanguardismo, no se puede ser nuevo, no se puede hablar del original repitiendo lo anterior. Entonces, por eso nace esa actitud de ruptura, ¿sí?, en búsqueda de la originalidad y lo nuevo, ¿ya? Entonces, ese impulso es lo que mueve el vanguardismo, ¿ya? Ahora, esa búsqueda de originalidad y lo nuevo, ¿ya?, nos lleva a esta importante característica del vanguardismo, ¿no?, que la vamos a subrayar aquí, ¿sí?, que es la experimentación en todos los niveles de la concepción estética. Ahí vamos a explicar, ¿ya?, este aspecto. Entonces, primero, ¿ya?, tengamos en cuenta nosotros qué es concepción estética, ¿ya? Concepción lo podemos entender como comprensión, comprensión sobre algo, ¿ya? ¿Sí? Yo tengo una concepción buena de esta persona, dice, ¿no? Es decir, yo comprendo, yo entiendo, yo aprecio, ¿no?, a esta persona de esta manera, ¿ya? Concepción.
Concepción estética viene a ser nuestra comprensión sobre el arte, ¿sí? La comprensión sobre ese valor estético, ese elemento, ¿no? ¿Cómo comprendo yo la poesía? ¿Cómo comprendo yo la literatura? ¿No? Ahora, extendiéndonos un poquito más, dice experimentación en todos los niveles de la concepción estética. ¿Cómo se entiende esto? Ya hemos entendido que es concepción estética, ¿verdad? Cómo el autor entiende su quehacer artístico, ¿ya? Por ejemplo, el romántico tiene una concepción estética en el que se concentra en la exploración del mundo interior, es decir, su objetivo, la del romántico, es lo subjetivo, la subjetividad, ¿no? Las emociones, ¿no? El mundo, repito, interior. El realista, por ejemplo, tiene otra concepción. Para él, la poesía, la literatura no se dirige a la subjetividad, sino su objetivo es la representación objetiva de la realidad. Entonces, esa es otra concepción estética, ¿no? Entonces, dentro de esa línea, llegamos al vanguardismo. ¿Cuál es la concepción estética del vanguardismo? ¿Ya? Para el vanguardismo, lo principal, es decir, la base del quehacer poético, ¿ya? No es la subjetividad tipo romántico, ni tampoco la realidad objetiva como el realismo, sino el lenguaje, ¿sí? Así tal cual, el lenguaje. Ese es su objetivo, su concepción. Para él, el arte, la literatura, la poesía se reduce al lenguaje, es su objeto principal, ¿sí? Así como el romántico quiere explorar el mundo subjetivo y el realista quiere explorar la realidad, el vanguardista explora el lenguaje, ¿ah? El lenguaje y sus capacidades expresivas, que para eso es el lenguaje. Entonces, esa es la concepción estética, ¿ya? Del vanguardista. Ahora, cuando aquí hablamos de todos los niveles, el vanguardista explora todos los niveles de la concepción estética, se está refiriendo al hecho de que el vanguardista, con esa nueva concepción, va a explorar dimensiones, ¿sí? Que forman parte del quehacer poético, pero que antes no eran considerados parte precisamente de ese mundo, ¿no? Por ejemplo, ¿ya? Desde siempre, bueno, no desde siempre, ¿no? Digamos, desde varios siglos atrás, la poesía, por ejemplo, se ha publicado en libros, ¿no? Se ha impreso, el poeta escribe y luego imprime y luego lo publica, ¿no? Y tenemos un libro y así la gente lo lee, etcétera. Pero la esencia de la poesía, por ejemplo, ¿ah? Era la palabra, o es la palabra, ¿no? La palabra, así, lo que yo estoy pronunciando, por ejemplo, la palabra. Y así es que cuando leemos, por ejemplo, un poema como el de Becker, ¿no? No digáis que agotado su tesoro de asuntos faltas se enmudeció la lira. Podrán haber poetas, pero siempre habrá poesía. Entonces, lo que nosotros estamos rescatando ahí es la palabra, sí, el sonido. Ese es un nivel de concepción estética, ¿no? Pero el vanguardista, ¿sí? Va más allá, ¿sí? Porque el vanguardista no se queda solamente en apreciar la palabra, ¿sí? Como un ejercicio o como un instrumento para expresar la poesía, sino el vanguardista dice, un momentito, la palabra impresa, es decir, esa palabra escrita en un papel, también puede expresar, ¿sí? Ideas. Entonces, por ejemplo, te pongo un ejemplo. Eh, el poema de Vallejo, el poema 2. El poema 2 de Vallejo termina en un verso que dice nombre, 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 nombre. Entonces yo lo digo así de manera oral y muy bien, capto la palabra, ¿no? Nombre, nombre, nombre. Pero al hablar ese poema, ese verso, al decirlo de manera oral, se pierde un elemento que está en el libro impreso. Porque cuando uno lee el libro y ve las palabras impresas, solo así, viéndolo, te puedes dar cuenta que en ese verso, nombre, 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 la última letra está en mayúscula, a diferencia de todas las demás que está en minúscula.
¿Por qué Vallejo lo puso en mayúscula? Ah, ahí se puede interpretar y ahí se puede entender un sentido. Entonces, esa particularidad de la letra mayúscula al final, solo lo puedo captar yo en la escritura. Entonces, para el vanguardista, en su concepción estética, la expresión poética no solamente oral, sino también escrita. La poesía también puede expresar elementos a través de la escritura, a través de la forma de la letra, de la grafía, de la representación gráfica. Y eso, ¿sí?, lo lleva inclusive al vanguardista, ¿sí?, a un nivel mayor, porque al darse cuenta que la palabra es escrita, entonces el vanguardista también entiende que el espacio de la página en blanco donde se imprime la palabra es también un espacio poético. Y entonces la manera como yo imprimo las palabras nos da a nosotros una concepción sobre una idea que se expresa a través del poema, pero en la forma de la palabra. Aquí a lo que estamos llegando es al concepto de caligrama, por ejemplo, ¿no? Dentro de las características que aquí se mencionan, nos estamos refiriendo a al aprovechamiento del nivel espacial del poema, que es el caligrama. ¿Por qué el vanguardista llega a escribir caligramas? Un caligrama, a propósito, es un poema en el que nosotros escribimos, pero las palabras forman una imagen, porque se ordenan de una manera, ya no es la palabra en línea, sino las voy acumulando de una manera que al final va a formar la imagen de un objeto, por ejemplo, ¿no? Aquí en la separata, por ejemplo, creo que es en la pregunta 2, tenemos la concepción del espacio, ¿no? Estos versos están describiendo un botón de una camisa. Y entonces, si lo vemos desde de perfil, vemos acá la imagen del botón, ¿eh?, que está cosido a la camisa. Entonces, las palabras se están representando, pero esa imagen solo la puedo captar en el nivel de la página impresa, ¿ya? Entonces, acá me he detenido yo bastante en esta característica porque es central, porque el vanguardista se caracteriza, ¿ya?, por experimentar en todos los niveles de la concepción estética. Es decir, el vanguardista no es solamente el que inventa palabras, no neologismos, no, no. El vanguardista es el que en su afán de originalidad experimenta y explora en todos los niveles la palabra oral, la palabra escrita, ¿no?, la estructura del libro, de la impresión, el espacio de la página en blanco. O sea, esos niveles los explora, experimenta en ellos para encontrar elementos expresivos, es decir, un lenguaje, ¿no? El lenguaje se va más allá. Entonces, eso es lo que caracteriza en una primera etapa el vanguardismo, es su rasgo principal, y aquí mencionábamos también esto otro del aprovechamiento del nivel espacial del poema, ¿no? Ajá. Buenos días, John. Estamos acá repasando la parte teórica de la vanguardia, ¿sí? Ya, ahí nos habla sobre el dadaísmo y el cubismo. A ver, vamos a ir primero determinando la parte de las características y luego comentamos el dadaísmo y el cubismo. Ya, entonces, este es el concepto clave. Bien, entonces, ahora, por ejemplo, dice alejamiento del realismo decimonónico, ¿no? El realismo decimonónico, ¿ya?, es el realismo del siglo XIX. Eso significa la palabra decimonónico, 19, ¿ya? Y el realismo, ¿sí?, del siglo XIX se caracteriza por su objetividad, ¿ya? Aquí una pequeña nota a pie de página, ¿ya? El realismo, así en crudo, con esa sola palabra, ¿ya?, es en realidad una técnica, digamos, que está presente en la literatura desde sus inicios, ¿ya? Y así, por ejemplo, podemos hablar de realismo en
en el poema del Mío Cid, podemos hablar de realismo en la Odisea, ¿no? Y ustedes dirán, pero profesor, ¿cómo que la Odisea es realista? Porque ahí nos habla de seres fabulosos, etcétera. Ya, espérate un momentito. Es realista en el sentido de que Homero trata de describir su realidad. Y en su realidad, pues se involucran los seres mitológicos, ¿no? Diferente a la concepción que tenemos en el siglo XIX. En el siglo XIX, nuestra visión racionalista, obviamente, no puebla nuestro entorno de seres mitológicos, sino en esa mente cientificista del siglo XIX, positivista, para nosotros lo único que interesa es la realidad inmediata. Por eso nuestro realismo es diferente, es objetivo, ¿no? Busca ser detallado. Entonces, hago esta aclaración para entender que cuando hablamos del realismo del siglo XIX estamos hablando de una época muy precisa, ¿ah? Con una característica singular. Muy bien. Ahora, el vanguardismo, ¿por qué lo rechaza? Desde esta concepción que estamos viendo, donde el realismo le interesa el lenguaje en sí mismo, rechaza el realismo por dos motivos. Uno, porque el realismo, es la interpretación que hace, por ejemplo, algunos vanguardistas, rechaza, mejor, el realismo, dice, subordina la poesía a la realidad. Claro, porque ¿qué es lo que le interesa a un escritor del realismo? No le interesa el lenguaje, le interesa la realidad. Y el lenguaje es solo un instrumento para describir esa realidad social, capturar esas tendencias políticas, ideológicas. Eso es lo que le interesa al realista. Entonces, está subordinado, el lenguaje literario está subordinado a un interés ideológico y político. Otro aspecto también, ojo, es que el vanguardismo es antirracionalista. ¿Ya? El vanguardismo es antirracionalista. ¿Ya? Y en esa actitud antirracionalista también podemos nosotros entender su rechazo al realismo decimonónico, porque recordemos que el realismo decimonónico es una expresión en el arte, podríamos decir, del positivismo de la época, ¿no? Es decir, de esa visión racionalista, cientificista de la época. Entonces, por esos dos lados, ¿no? El vanguardismo rechaza el realismo decimonónico, ¿no? En tanto ¿no? El vanguardismo lo acusa de subordinar el lenguaje a intereses diferentes a lo artístico, ¿no? La política, lo social, etcétera. Y el otro porque es una expresión del racionalismo. Entonces, pero noten ustedes cómo esta característica, por ejemplo, ¿no? Esta característica también está, ¿no? O parte de esta otra que es la principal, ¿no? Muy bien, vamos por acá. Modernización del lenguaje, ¿no? Esta también, noten ustedes, está aquí, ¿no? Parte de aquí. Esta es la característica principal, por eso les digo, ¿no? ¿En qué consiste esa modernización del lenguaje? En emplear un léxico o un recurso de lenguaje nuevo, ¿no? Un nuevo léxico, por ejemplo, que rompa los cánones anteriores, ¿no? Entonces, por ejemplo, se practica o se crean los neologismos, se proponen los neologismos, que son estos términos que conciben o que plantean conceptos nuevos, palabras, expresiones. Se introducen términos, ¿no? que nos, que nos plantean o que nos muestran una conciencia de vivir en una sociedad tecnológica. Por ejemplo, en la vanguardia es muy común encontrar palabras que aludan a la modernidad y a lo tecnológico. Y para esto hay que recordar que la vanguardia se desarrolla a inicios del siglo XX y en ese momento lo tecnológico y lo moderno está representado por eh, la máquina, ¿no? Los trenes, los aviones, el cinematógrafo, ¿no? Y otros más, el auto, ¿no? Son instrumentos o son objetos que expresan esa tecnología, esa modernidad. Por eso es que en el mundo de la poesía vanguardista es muy común encontrar referencias a esos elementos. También se alude, ¿sí? También se alude a la vida cotidiana.
Para eso también hay que entender que el vanguardismo está dejando atrás el modernismo. Recuerden ustedes el carácter del lenguaje modernista, exótico, esteticista. Entonces, una forma de superar esa estética es que en el vanguardismo se introducen los términos cotidianos. Entonces, pero hay, en lo que vengo resaltando aquí, un interés por resaltar el lenguaje, ya sea con un nuevo léxico, ¿no? Ya sea introduciendo esa conciencia de la sociedad tecnológica a través también de términos de ese tipo, ¿no? Y también, por supuesto, con el aprovechamiento a nivel espacial del poema, ¿no? Con lo que estábamos mencionando hace un momento. Entonces, hasta aquí vemos cómo, repito, este es el rasgo que marca, ¿no? Sobre todo la vanguardia. Por último, el empleo del verso libre. El verso libre es un tipo de verso, como su nombre lo dice, que no sigue ninguna métrica fija ni ninguna estructura fija. Cuando nosotros pensamos en la tradición, pensamos en estrofas, ¿no? En versos definidos, ¿no? Por ejemplo, recuerden cuando ustedes estudiaron el Siglo de Oro, ¿no? Y ahí, por ejemplo, se repasaban algunas estrofas clásicas, ¿no? Como el soneto, como el terceto, el cuarteto, la octava, la lira, y todas ellas, todas estas estrofas, tenían una estructura fija, ¿no? El soneto tenía que estar compuesto por 14 versos, comúnmente se usaba ahí el endecasílabo, ¿no? Entonces, y todos tienen que ser endecasílabos, ¿no? Entonces, yo no voy a pretender escribir un soneto combinando versos, ¿no? Versos de 11 y de 8, por ejemplo, no lo puedo hacer, eso ya no sería un soneto. Entonces, la tradición, ¿no? Se va a definir por esa rigidez, ¿no? En su estructura y en los versos. Muy bien. El vanguardista, debido a su espíritu experimental, va a deshacerse de esas formas, ¿no? Tradicionales, porque el verso libre le va a permitir precisamente esa libertad de experimentar. Y entonces los poemas van a estar compuestos por versos de diferente medida. Versos de uno, perdón, versos de 5 sílabas, otros de 10, otros de 20, algunos más enormes, ¿no? Versículos, ¿no? 90 sílabas. Y lo que tenemos ahí entonces es un poema donde no hay una versificación fija. Los propios versos ya no siguen el modelo tradicional, ¿no? De un endecasílabo o de alguna otra estructura. Entonces hay mayor libertad, ¿no? Y esto, lo vuelvo a repetir, es producto de ese espíritu de experimentación del vanguardismo, ¿no? De ahí su importancia, ¿no? Ujú. Muy bien. A ver, vamos a marcarlo acá. Y la última característica, ¿no? La asimilación creativa de representaciones del mundo del inconsciente. El mundo del inconsciente es un espacio de interés para el vanguardista, debido a que, recuerden lo que señalaba hace un momento, ¿no? El vanguardista tiene un espíritu eh, contrario al racionalismo, ¿no? Y en ese sentido, ¿no? El vanguardismo busca explorar esos mundos de irracionalidad, esos mundos del inconsciente, ¿no? Hay una escuela vanguardista, ¿no? Representativa de esta tendencia, aunque de alguna u otra manera las demás escuelas vanguardistas también representan esa inquietud por el mundo del inconsciente, pero es el surrealismo, digamos, el más notorio de estos, ¿no? Bien, ahora, la escritura automática. Acá les han puesto como ejemplo. ¿Qué es la escritura automática? Es una herramienta de exploración del mundo del inconsciente. El ejercicio es muy sencillo, en realidad, ¿no? Consiste en escribir en un pequeño lapso, escribir lo primero que se te viene a la mente, sin detenerte, repito, a pensar en lo que estás escribiendo, sino inmediatamente surge en tu cabeza la imagen y la escribes en el papel, ¿no? La idea es que en ese momento, cuando uno escribe directamente en el papel, está dejando aflorar los pensamientos que habitan nuestro inconsciente. Pensamientos que han sido reprimidos por la conciencia racionalista, quien muchas veces desde una perspectiva moralista, ¿no?
encierra esos pensamientos en esa oscuridad precisamente del inconsciente. Entonces, si en el ejercicio uno se detiene, ¿no? Surge un pensamiento en tu cabeza y te detienes y dices, oye, no, ¿cómo voy a escribir eso? O tan solo te detienes para reformular el pensamiento, ya se reprimió, ¿no? Ya se cortó esa floración del inconsciente y la conciencia está tomando el control de tus pensamientos, ¿no? Entonces la idea es escribir, por eso inmediatamente surge en tu eh, mente, ¿no? Los pensamientos, ¿no? Entonces mediante esta técnica, los escritores, como por ejemplo los surrealistas, ¿no? Buscaban plasmar, ¿no? En sus poemas el inconsciente inmediato, ¿no? Es decir, la- la- el mundo, ¿no? Del inconsciente. Muy bien, entonces esto es lo que podríamos señalar con respecto a la vanguardia, ¿no? Donde, vuelvo a repetir para terminar, la experiencia o la experimentación es lo que sobre todo va a distinguir a todo vanguardista. ¿Sí? Muy bien. Veo ahí una pregunta de John, aunque John parece ser desconectado, que dice, profesor, ¿podría explicar qué era el dadaísmo y el cubismo? ¿No? El vanguardismo, tal cual, ¿sí? No existe concretamente, es decir, no existe un movimiento vanguardista orgánico, propio, absoluto, ¿no? Sino que en realidad el vanguardismo, como una suerte de espíritu, va a manifestarse a través de diversas tendencias. Estas tendencias los llamamos los ismos o escuelas vanguardistas, ¿ya? Cada una de ellas, cada una de ellas parte en gran medida de estos principios. Más, menos, pero todas de alguna forma están abordando estos aspectos y por eso se hermanan, ¿sí? En una misma imagen que es el vanguardismo. Sin embargo, cada una de las escuelas tiene al final su propia identidad, porque si bien siguen estas características, enfatizan o abordan desde una perspectiva diferente ese espíritu vanguardista, ¿no? Entonces, por ejemplo, el dadaísmo, ¿no? Tienen un interés también en el mundo de lo irracional, ¿ya? Pero no en el sentido del inconsciente, sino en la exploración del lenguaje natural, ¿no? El lenguaje original. Eh, la imagen o el pensamiento del mundo infantil o de los niños, por ejemplo, es una de las características que lo describe, ¿no? El surrealismo, como decíamos, explora el mundo del inconsciente, ¿no? Con imágenes oníricas, ¿no? El futurismo es un tipo de escuela que pone mucho énfasis en lo tecnológico, por ejemplo, ¿no? En el futurismo descansa más este factor de la modernidad, de la tecnología, ¿no? Que es parte del mundo vanguardista también. Y el cubismo, ¿no? Que se expresa sobre todo a través de capturar las formas, ¿no? Las esencias. Recuerden ustedes que el vanguardismo se distingue sobre todo por la exploración del lenguaje, ¿no? Y el lenguaje es forma esencialmente, ¿no? Ujú. Muy bien. Entonces, esa sería la descripción general, ¿no? Muy bien. Muy bien, Jordan. No sé si tendrás alguna otra inquietud o pregunta, ¿sí? Eh, si no pasamos a la resolución de las preguntas de esta semana, ¿sí? Ujú. Muy bien. Muy bien. Recordemos que el objetivo de esta exploración de las preguntas de la semana es para ver la estructura de la pregunta, ¿ya? Y sus respuestas y brindar una explicación, ¿no? Eh, el objetivo no es dictar las claves simplemente, sino que todos tengan una guía de la resolución de las preguntas, sobre todo, ¿sí? Muy bien. Ujú. Muy bien. Listo. Entonces, a ver.
la primera pregunta, ¿no? Dice, el vanguardismo evidencia una actitud antinarracionalista, ¿no? Se está hablando de una característica del vanguardismo, ya que se inclinó por un subjetivismo extremo. Esta actitud lo llevó a alejarse de, es decir, nos piden un ejemplo de la actitud antirracionalista. Ese ejemplo va a consistir en señalar qué fue lo que rechazó, ¿no? El vanguardismo, ¿no? ¿Qué fue lo que rechazó? Ujú. Entonces, dice acá, ¿no? El realismo decimonónico, ¿no? Esta es la clave. Justo lo estábamos mencionando hace un momento, ¿no? El realismo decimonónico, precisamente por su objetivismo, ¿sí? Por su carácter detallado de la realidad, ¿no? Su búsqueda de descripción de la realidad devela ese interés racionalista, ¿no? En el conocimiento de la realidad. Y entonces, por eso el vanguardismo se aleja, o se distancia, ¿no? Muy bien. ¿Por qué las demás alternativas no son claves? Porque tanto el verso libre, la vida ordinaria, la métrica tradicional, el lenguaje cotidiano son de alguna u otra manera también rasgos del vanguardismo, pero que directamente no tienen que ver con su actitud racionalista o antirracionalista, ¿no? El verso libre, ¿no? Eh, se emplea aquí, ¿no? Por una cuestión de rechazo a las formas tradicionales. Entonces eso no tiene que ver con el racionalismo. El rechazo, además, acá el vanguardista no se aleja del verso libre, ¿no? Por el contrario, ¿no? Lo acerca, lo hace propio. Tampoco se aleja de la vida ordinaria. Ahí también hay una... se aleja, sí, de la métrica tradicional, pero no para preferir la prosa poética, ¿no? Sino para inclinarse por este verso libre, ¿no? Que le permite una mayor espacio, digamos, para la experimentación, ¿no? Entonces, ahí también aquí se marca la incorrección de esta alternativa. Y la E dice, se aleja del lenguaje cotidiano, y ya puede ser, busca explorar la dimensión espacial del poema. Esto no tiene nada que ver, ¿no? Que busque o que se aleje del lenguaje cotidiano, aunque en realidad no se aleja del lenguaje cotidiano, la vanguardia, ¿no? Un poco como que se acerca en realidad, pero no tiene que ver eso con la dimensión espacial del poema, ¿no? Entonces, por eso la alternativa es ahí la A. Ujú. Muy bien. Buenos días, Jimena, ¿cómo estás? Bienvenida. Estaba aquí repasando algunas de las preguntas, explicándola, pero si tienes alguna duda o pregunta de esta semana o más allá de la semana, bienvenida a la pregunta. Puedes abrir el micrófono en cualquier momento o puedes escribirlo también por el chat, ¿no? Ahí estoy viendo buenos días, ¿no? Que me escribes. Muy bien. Ujú. Ya, mientras vas planteando tu pregunta, quizá yo sigo describiendo el ítem. Yo estoy con un ojo puesto en el chat, así que no te preocupes. Muy bien, en la segunda pregunta, ¿sí? Se nos pide a nosotros identificar una característica del vanguardismo, ¿ya? Entonces, de las que ya habíamos nosotros estado viendo, ¿no? Muy bien, a ver, ahí planteas una pregunta, dice, ¿realismo mágico y lo real maravilloso son lo mismo? Como pregunta, ¿no? Bueno, a ver, en líneas generales, y el libro de la Pre lo toma así, lo asume como dos conceptos afines, ¿ya? Dos conceptos afines. Obviamente no son lo mismo así en el sentido de que son exactos, son sinónimos, pero son dos conceptos afines. ¿Afines por qué? Porque su interés es la de capturar esa realidad, vamos a llamarla así, extraordinaria, ¿ya? De Hispanoamérica, en el que convergen una dimensión, digamos, occidental, moderna, ¿no? Realista, y otra dimensión que tiene que ver con lo mitológico, las creencias, lo mágico, ¿no? Entonces, la realidad hispanoamericana es captada de esa manera, ¿no? Con esa dicotomía. Entonces, lo que busca
El realismo mágico y lo real maravilloso, los dos, es capturar esa imagen, eh, digamos, de la realidad, ¿no? Que es compartida por esas dos dimensiones. Entonces, en eso se parece. Ahora, ¿en qué se diferencian? Aquí yo quiero establecer primero una advertencia, ¿ya? De que estos dos conceptos, ¿ya? Eh, no presentan una definición absoluta y rigurosa, objetiva, ¿no? Que permita una diferenciación inobjetable, ¿ya? Se interpretan, se estudian, forma parte del debate, algunos dicen A, otros dicen B, entonces no hay una definición así tajante que los diferencie. Hago esta aclaración para que nos liberemos de cualquier angustia sobre que vaya a venir en algún examen una pregunta donde les pida diferenciar uno y otro. No va a venir, jamás vendría esa pregunta, ¿sí? Porque sería una pregunta no solamente de especialidad, sino sería una pregunta muy compleja de responder en un examen, ¿ya? Entonces, liberados de esa angustia, ¿ya? Pero pasamos ahora a explicar una posible interpretación que los diferencia, ¿ya? Eh, el realismo, lo real maravilloso, ¿ya? Recordemos que los dos parten de tratar de capturar estas dos dimensiones, ¿ya? La realidad objetiva, moderna, occidental, y la realidad mágica, mítica, ¿no? De creencia sobrenatural en la que convivimos nosotros en Hispanoamérica. Muy bien. En el caso de lo real maravilloso, ¿ya? Lo que busca es capturar todo lo extraordinario, lo sobresaliente, fíjate en la palabra, no digo sobrenatural, sino sobresaliente de nuestra realidad, ya sea mágica o ya sea un hecho histórico y real, ¿ya? Por ejemplo, vayamos a la obra representativa que es El reino de este mundo, ¿ya? De Alejo Carpenter. Entonces, ¿qué sucede? Lo que busca Alejo Carpenter, o lo que nos presenta, mejor dicho, en esa novela, es la descripción de la revolución de esclavos negros en Haití, ¿ya? Un hecho que se extiende durante varios años, entre fines del siglo XVIII e inicios del XIX. Pero el autor se concentra en determinados hechos extraordinarios que parten tanto de la dimensión mítica, mágica, como de la realidad misma, pero son hechos extraordinarios, ¿no? Por ejemplo, la capacidad de Macandal, recordemos, este esclavo negro, ¿no? Uno de los primeros en rebelarse, ¿no? La capacidad de la metamorfosis, de transformarse en animales. Y ese hecho, ¿no? Es el que en gran medida va a realzar la imagen de Macandal, ¿no? Porque en esa escena donde Macandal es capturado y luego sentenciado a muerte, ¿no? Llevado a la hoguera, los colonos, que son los franceses, lo arrojan al fuego, ¿no? Macandal muere, pero su muerte es interpretada en realidad como un acto mágico de liberación, porque él, para los esclavos, se ha transformado en un animal y ha huido, en un insecto, ¿no? Y ha huido. Metamorfosis. Eso es lo extraordinario porque la gente cree en eso. Es una creencia, ¿sí? No está, Alejo Carpenter no trata de decir que eso sucedió realmente. No. Lo que él simplemente está subrayando es que ese hecho extraordinario, ¿no? Es parte de la creencia y del mundo mágico, de creencias, mejor dicho así, de, por ejemplo, de nuestro mundo, ¿ya? Y al igual como hay hechos extraordinarios en esa dimensión, también hay hechos extraordinarios en lo histórico. Por ejemplo, ¿no? Chris Christopher, ese primer esclavo negro, ¿no? Que se va a ungir como rey, el primer rey negro. La novela cuenta el famoso proyecto de Chris Christopher, que es el de construir un enorme, una especie de templo o castillo, ¿no? Que él lo imaginaba como una suerte de Olimpo en la cima de una montaña.
y cuya construcción fue absolutamente ambiciosa, llevada a extremos, ¿no? Porque, por ejemplo, se dice en la novela que él manda eh, elaborar el barro con el que se van a hacer los ladrillos, los adobes, por ejemplo, para su castillo, lo manda a elaborar el barro mezclando la tierra con sangre. O sea, no usan agua, sino sangre, ¿no? Y con ello confeccionan esos ladrillos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese hecho es sorprendente, ¿no? Ese hecho es fuera de lo cotidiano, es extraordinario, pero es real. Entonces, lo que hace lo real maravilloso es tratar de capturar esos hechos extraordinarios, sean en su dimensión mágica de creencias o sea en su dimensión de realidad. Pero su objetivo es ese, lo extraordinario. En cambio, el realismo mágico capta estas dos dimensiones de lo mágico y lo real desde la cotidianeidad, ¿no? Lo que busca el realismo mágico es llevar estos dos planos al mundo de lo cotidiano. Y es por eso que el mundo de Macondo, que construye García Márquez, es un mundo donde los hechos fantásticos y los hechos reales conviven en un plano de cotidianeidad, de familiaridad, ¿no? Y por eso, a la par, por ejemplo, cuando se habla, ¿no? De la llegada de la industria o de la llegada de la guerra civil, por ejemplo, colombiana, ¿no? Los habitantes de Macondo comparten su día hablando, por ejemplo, de fantasmas, o ven gente que levita por los cielos, ¿no? Flores amarillas que caen del cielo, hechos que para ellos son normales, que para ellos son cotidianos, ¿sí? Entonces, tanto los hechos fantásticos, extraordinarios, como los reales también conviven en ese espacio, pero dentro del plano de lo cotidiano, ¿no? Ahí hay un punto, por ejemplo, de diferencia, ¿no? Lo real maravilloso, lo extraordinario, el realismo mágico, lo cotidiano. Los dos desde lo extraordinario y el otro desde lo cotidiano, tienden a conjugar esas dos dimensiones en el que se constituye, con los que se constituye el mundo hispanoamericano, ¿no? Esa podría ser una tentativa de diferenciación. Muy bien, espero haber explicado con claridad, si no sé si me deja entender. Veo ahora otra pregunta. Diana, buenos días. Ahí me saluda, me has enviado varias preguntas, supongo. Muy bien, Jimena. Eh, a ver, Diana, me has enviado varias preguntas, repito, y veo. A ver, vamos a resolverlas. A ver, acá. em, ya, acá en la primera que me has enviado veo un fragmento y las alternativas, pero no veo la pregunta. Supongo que se ha de estar planteando algo así como qué característica o qué afirmación, ¿no? O qué tema tal vez está Sí, presente. profesor, lo he cortado mal. Recién me di Ah, cuenta. no te preocupes, solo mencióname nomás la pregunta, ¿qué es lo que nos pide? Dice, ¿qué características de la vanguardia Mm, se ve en el poema? ya, correcto. Entonces, a ver, leemos. Dice, apareces, la vida es cierta, el olor de la lluvia es cierto, la lluvia te hace nacer y golpear a mi puerta, oh árbol, y la ciudad del mar que navegaste y la noche se abre a tu paso y el corazón vuelve de lejos a asomarse hasta llegar a tu frente y verte como la magia resplandeciente, montaña de oro o de nieve, con el humo fabuloso de tu cabellera, con las bestias nocturnas en los ojos y tu cuerpo de rescoldo con la noche que riegas a pedazos. Muy bien. A ver, dice, la relevancia de la cotidianeidad. Bueno, si nos habla de lo cotidiano, ¿no? Es una escena, vamos a decir común, pero sí cotidiana, y se va exaltando, ¿no? La vida es cierta, ya, ahí vamos a dejarlo ahí, porque el vanguardismo sí tiene esa suerte de inclinación, pero vamos a dejarlo ahí. Dos, la presencia del versolibrismo, ya eso es clarísimo, ¿no? Vemos versos claramente más extensos que otros, ¿no? O árbol, por ejemplo, ahí, cortísimo, y el otro, y el corazón vuelve de lejos, también es más extenso, ¿no? Entonces la 2 es verdadera. Como la 2 es verdadera,
queda la D y la E quedan fuera. Ya nos queda la ABC. El uso del nivel espacial del poema. Mm, Cuando hablamos de nivel espacial estamos planteando de que el poema busca representar a través de una suerte de imagen la estructura del poema. Perdón, el tema, ¿no? El tema, ¿no? Si estoy hablando, como en el ejemplo que estaba citando hace un momento, ¿no? Si estoy hablando de un botón cosido a una camisa, entonces las palabras se forman, ¿no? Las palabras se forman, ¿no? Simulando la imagen de perfil de un botón cosido, ¿no? Así como en la imagen que ahora estoy compartiendo. Entonces, eh, mm, acá me asalta la duda, porque el vanguardismo es muy subjetivo, ¿no? Porque acá, por ejemplo, si yo me pongo en ese plan, dice, a ver, aparece la vida es cierta y el olor de la lluvia es cierto y la lluvia te hace nacer y golpear a mi puerta o árbol. Y la ciudad del mar que navegaste y la noche se abren a tu paso y el corazón vuelve de lejos a asomarse hasta llegar a tu frente. Y verte como la magia resplandeciente, montaña de oro de nieve, con el humo fabuloso de tu cabellera, con las bestias nocturnas. Está describiendo el árbol, no está hablando de un árbol. Y curiosamente aquí como que la silueta pareciera reflejar la estructura de un árbol, ¿no? No sé. A ver, y luego dice abajo, 4, la influencia nociva, y acá no, nada tiene que ver con la tecnología, me parece. La lluvia te hace nacer y golpear a mi puerta o árbol, ya no habla nada de tecnología. Entonces la 4 no es, entonces la B definitivamente no es. Nos quedamos con la A o la C. Ujú. Relevancia de lo cotidiano. Ujú. Ya, acá sí tengo una duda. Me parece que la clave sería la A. Me parece que voy por ahí, ¿no? Sí, No, profesor, la clave es ¿no? la A. Yo tenía Sí, duda en la proposición uno. sí. Ajá, no reconozco eso como característica de vanguardismo, o al menos no lo vi en el boletín. Sí, es verdad. En el boletín no aparece esa característica, ¿sí? No se menciona directamente, ¿no? No es exactamente o sea, es una característica, como por ejemplo en el modernismo, tal vez habría ahí que añadir algunos detalles, ¿no? Porque, por ejemplo, en el modernismo hay características que también son parte del modernismo y no se mencionan porque no son características, digamos, medulares o determinantes, ¿no? Son rasgos que están presentes, ¿no? Por ejemplo, el decadentismo, ¿no? Que es parte también del modernismo. Pero en el caso que estamos viendo, sí, la referencia a lo cotidiano es también un rasgo de la vanguardia, ¿no? Entonces habría que apuntar ese detalle y en tal caso para futuros boletines vamos a hacer la sugerencia de incluir ese detalle, ¿sí? Esa característica como un rasgo, ¿no? Esta pregunta, ahora que vengo recordando, creo que salió en el ciclo pasado, me parece, ¿no? Justo ahora lo Sí, estoy profesor. recordando. Mm, Sí, sí. Bien, Profesor, chequemos. Sí, dime. disculpe, es que yo no veo mucho lo que tiene que ver la cotidianidad con el poema. No sé si me puede explicar esa parte, es que no le entiendo mucho al Ah, poema. ya, ya. ¿Qué es lo cotidiano? Lo cotidiano es lo que, digamos, nos acompaña todos los días. Es decir, ¿qué es cotidiano tomar desayuno? ¿Qué es cotidiano? Eh, eh, por ejemplo, ¿no? Lo que uno hace todos los días, ¿no? Alguien puede levantarse y es cotidiano que saque a su perro, por decirlo. Es cotidiano que vaya al mercado. Es cotidiano que, eh, no sé, vaya al gimnasio antes de su trabajo. Cotidiano, ¿no? Lo que se repite, lo que es común, ¿no? Entonces, aquí el poema está hablando de un árbol, ¿no? Y un árbol que está delante de él, ¿no? Dice, apareces, la vida es cierta, el olor de la lluvia es cierto y la lluvia te hace nacer y golpear a mi puerta, ¿eh? Da la impresión que es un árbol que está frente a su casa, ¿no? Estoy haciendo casi una interpretación
poco realista, ¿no? Pero está como a su casa, entonces es un elemento que todo el tiempo lo ve, ¿no? Pero él lo está interpretando, claro, como un ser, como un elemento significativo. O sea, no es cualquier árbol, es un árbol que le permite ver ese mundo, ¿no? Esa montaña de oro, como él dice. Entonces, el árbol es lo cotidiano, pero él está dando relevancia. No solamente está diciendo, este es un árbol de hojas grueso o alto, no, sino está diciendo que este árbol es un mundo, este árbol es una suerte de universo propio. Entonces, al hacerlo, ese elemento cotidiano está cobrando significado, se vuelve relevante. ¿Me dejo entender ahí? Sí, profesor. ¿Sí? Entonces, esa es la idea, ¿no? Es como si el poeta, por ejemplo, ¿no? Piensa en algo que esté fuera de la casa, ¿no? Un poste de luz. Ya está, ¿no? Todo el tiempo lo vemos ahí, todo el tiempo vemos postes de luz y es cotidiano. Pero lo que hace la vanguardia es extraer esa cotidianeidad y exaltarla, ¿no? Entonces, yo puedo ver un poste y decir, ¿no? Eh, eh, el- voy a ser un poquito cursi ya, pero el poste que, el poste protector de mi casa, ¿no? Cuyo espesor vence el viento y lo protege, algo así, ¿ya? Entonces ya no es cualquier poste, ¿no? Es el poste protector. Entonces, ese elemento cotidiano le estoy dando un significado mayor, ¿no? Le estoy dando relevancia, ¿no? Entonces, esa es más o menos la idea que podemos encontrar ahí. ¿Mm? Muy bien. Buenos días, ahí también veo a Araceli, María Fernanda. Bueno, ya estamos resolviendo aquí algunas preguntas que Diana ha pegado en el chat. Así que, a ver, vemos la segunda. Si ustedes tienen preguntas también pueden abrir micrófono o pueden también escribirlo en el chat. A ver, pregunta dice 307. ¿Cómo se presenta lo peruano en la obra de César Vallejo? San Marcos, ¿no? 2004. Ya, a ver, dice. Presente en sus primeras obras, se difumina en sus libros posteriores. Mm, mm, bueno, no, 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 eso no sucede. Tan solo recordemos Telúrica y Magnética, nada más de poemas humanos, ¿no? Que se centra precisamente en el mundo andino, así que no va. B. Lo peruano se da sobre todo en sus narraciones y poemas indígenas o nativos. Nada que ver. Nada de poemas indígenas. Vallejo no tiene poemas indígenas que yo sepa. Nada que ver. C. En Vallejo el sentimiento peruano se transforma y amplía en lo universal. Ya, esto está un poquito más cerca porque justo estaba citando el poema Telúrica y Magnética, donde Vallejo en uno de los versos dice algo así, ¿no? Eh, lo parafraseo mal, ya, porque viene de mi memoria, pero dice algo así: Perú, sierra de mi Perú, yo a ti me adhiero, al pie del orbe, ¿no? Dando a entender que, digamos, se sintetizan o se unen, ¿no? Tanto el mundo andino como el mundo urbano o el mundo moderno, ¿no? Entonces, hay una idea de ampliar o de transformar o de unificar esa idea de lo peruano en lo universal también. Entonces, sí, me parece que la clave sería la C. A ver, veamos la D. Se exhibe al describir personajes del país o el impresionante paisaje de la sierra. Bueno, personajes del país. No me parece dónde. Trilce, nada. Poemas humanos. Personajes, no. O sea, que describa personajes específicamente típicos, digamos, del país, del Perú. No. Poemas humanos, ¿dónde? ¿Quién? No, 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 la D no va. E. Se muestra al recordar tiernamente a su madre y su hogar en Santiago de Chuco. ¿Ah? Ya, ya, pero cuando habla de la madre, en tal caso, eso está muy, muy presente en la etapa
de los heraldos y de Trilce en tal caso, ¿no? Y la madre está más ahí como símbolo precisamente del hogar provinciano, de la familia, ¿no? Y puede tener connotaciones inclusive hasta existenciales, ¿no? Pero como es en el caso de Trilce, ¿no? Pero entender a la madre como un símbolo de lo peruano, no, de ninguna manera, no hay cómo, no me parece. Entonces, la clave sería la C acá, ¿no? Sería la Profesor, clave de las... Sí, dime. el libro que menciona, creo que el poema que mencioné de Magnética, eso, ¿en Ah, ya. qué poemario estaba? Está en Poemas Humanos, ¿sí? Y el título es Telúrica y Magnética, ¿no? Así, Telúrica y Magnética. Ujú. Muy bien. Muy bien, vamos con la siguiente pregunta, a ver por acá. 8 dice, a partir de la siguiente cita del poema Traspié entre dos estrellas, se puede afirmar que, y hay que completar, ¿no? Es una característica del poemario póstumo Poemas Humanos de César Vallejo. Me pide una característica. A ver, leamos los versos. Dice, amado sea el que tiene hambre o sed, pero no tiene hambre con que saciar toda su sed, ni sed con que saciar todas sus hambres. Ya. A ver, el empleo recurrente de oposición. Ya, me parece que va por ahí, me parece que va por ahí, porque, eh, claro, hambre y sed no se contraponen, pero luego dice, pero no tiene hambre con qué saciar toda su sed. Ahí más o menos es como que ya está planteando una oposición, ¿no? No tiene hambre con qué saciar toda su sed, ni sed con qué saciar todas sus hambres. ¿Ya? La sed sacía las hambres, ¿no? El hambre sacía la sed, pero no tiene hambre ni sed. Entonces no puedes hacer nada. Más o menos por ahí me parece. Ya, a ver, vamos a ver la B. La dramatización de la poesía vanguardista. Ya. Dramatización, ¿en qué sentido hablamos de dramatización en Vallejo? En el sentido de el diálogo, ¿no? Vallejo en sus poemas trata de establecer una suerte de intervención con el interlocutor, ¿no? No solamente con el lector, sino con otro sujeto, ¿no? Comúnmente, por ejemplo, ese final de los nueve monstruos, ¿no? Un poema de Vallejo que está también en Poemas Humanos, ¿no? En ese final de los nueve monstruos, Vallejo dice, ¿no? Señor ministro de Salud, ¿no? Después de describir todo el dolor, ¿no? Señor ministro de Salud, ¿qué hacer? Ay, hermanos, hermanos humanos, hay mucho por hacer, algo así dice, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí tenemos dos alusiones, ¿no? Al ministro y a los hermanos humanos, que son los otros a quien se está dirigiendo. Entonces, hay una suerte de apelación. Ese carácter le da un tono dramático a la poesía de Vallejo, es el diálogo, recuerden, género dramático, ¿no? Entonces, la B no sería porque acá en los versos en tal caso hay una aclamación, ¿no? Amado sea el que tiene hambre, pero no está planteando, no está interpelando, no se está dirigiendo a alguien. C. La presencia de un léxico experimental. En estos cuatro versos no. No hay ningún término, neologismo, ni nada que ver. Entonces no va. D. El uso de imágenes exóticas en los versos. No hay elementos exóticos acá. Lo exótico es lo raro o lo no cotidiano, ¿no? Por decirlo así. Entonces no, tampoco está aquí, ¿no? Todos los elementos aquí, digamos, son eh, comunes. ¿M? Y la E dice, la soledad vinculada al sufrimiento espiritual. Bueno, soledad quizá, ¿no? Podría ser, pero lo que pasa es que aquí no está hablando el sujeto, es decir, la voz lírica no está hablando de él. La voz lírica está aclamando a alguien, ¿no? O está refiriéndose a alguien, ¿no? Y ese alguien dice, amado sea el que tiene, es decir, lo exalta porque tiene hambre y sed.
que no son dimensiones espirituales, son básicamente físicas, ¿no? Si lo leemos así literalmente. Dice, pero no tiene hambre con qué saciar su sed, ni sed con qué saciar su hambre. Mm, Tal vez en un plano interpretativo podríamos llevarlo a un plano espiritual, ¿no? A la hora de decir, cuando dice, no tiene hambre con qué saciar su sed. Ahí hambre podríamos, en un sentido eh, metafórico, ¿no? Hablar no sé, de falta de fe o de fe misma, ¿no? Quizá, no sé, pero aún así no estaría expresándose un sufrimiento espiritual, ¿no? Me parece, aún así llevando los extremos, ¿no? Entonces, la E tampoco encaja, ¿no? Ni soledad ni sufrimiento espiritual se expresa en el poema. Lo que nos queda es la A, el empleo recurrente de oposiciones, ¿no? Que es lo que encaja, ¿no? Lo que mejor encaja en tal caso, ¿no? A la hora de plantear esa contraposición, digamos, ¿no? Cuando dice, pero no tiene hambre con qué saciar su sed, ni sed con qué saciar todas sus hambres, ¿no? Ahí parece que es donde se plantea esa oposición. ¿Sí? Sí, no sé si ahí les queda claro, ¿hay alguna pregunta, duda por ahí? Sí quedó claro, profesor, gracias. Ya, muy bien. Buenos días, profesor. Buenos días, Araceli. Profesor, disculpe, respecto a esa pregunta, el uso de imágenes exóticas lo utiliza en su primera etapa, es decir, la modernista, en César Mm, Vallejo. sí, sí, podríamos identificar algunas figuras exóticas, ¿no? En los primeros versos de Vallejo, por ejemplo, el mismo título, Los Heraldos Negros, ¿no? Heraldo, sabemos que inmediatamente nos lleva a la Edad Media, ¿no? Y las imágenes de castillos, ¿no? De los caballeros, ¿no? Entonces ya hay ahí un elemento exótico, ¿no? En el mismo poema, por ejemplo, ya que estamos hablando de los heraldos negros, ¿no? Nos habla de Atila, por ejemplo, ¿no? Un elemento también exótico. Entonces, sí hay elementos exóticos que distinguen ahí la poesía de Vallejo en esa etapa de influencia modernista, ¿no? Pero pero es bastante controlado, podemos decir, ¿sí? No es la poesía de Vallejo plenamente modernista, entonces su exotismo no es pues muy abrumador, ¿no? Pero hay elementos, ¿no? Sin duda. Muy bien, ujú, muy bien la pregunta, gracias Araceli. Gracias, profesor. Muy bien, veamos la última pregunta de Diana, la última pregunta que has planteado. Dice 254. El libro Trilce de César Vallejo está considerado por la crítica como un conjunto de poemas de vanguardia, ¿ya? Sin embargo, guarda relación con otros movimientos literarios que son él. Ya, esta es la pregunta de 2003. No me digas que es la pregunta polémica. Parece que es la pregunta polémica. Este, a ver, dice, son el romanticismo y modernismo. Estamos hablando de Trilce, ya. Romanticismo en Trilce, nada que ver. Modernismo, nada que ver. Trilce es un poemario absolutamente vanguardista. Así, con todo. Entonces no va. La B, clasicismo, nada que ver. O sea, el vanguardismo, recuerden, es un movimiento que rechaza de manera radical la tradición literaria. ¿Ah? Entonces, todo lo que tiene que ver con el pasado, todo movimiento anterior, es, digamos, superado, ¿ya? Por el vanguardismo. Entonces, clasicismo ni romanticismo, nada que ver. Va, sale fuera. La C, parnasianismo y simbolismo. Quizás simbolismo por ahí, pero no porque Vallejo sea simbolista, sino porque entre la vanguardia y el simbolismo hay algunas afinidades, ¿ya? El tono antirracionalista, ¿no? El lenguaje sostenido en la idea de la interpretación, ¿no? Pero parnasiano. El parnasianismo es una tendencia poética del siglo XIX que sostiene su estética sobre la base del clasicismo. Entonces, si ya el clasicismo lo estamos sacando, parnasianismo menos. Entonces, tampoco la sé.
La D, costumbrismo y futurismo. Futurismo, bueno, la verdad tampoco, ¿no? Porque el futurismo, el futurismo consiste principalmente en, en la alusión a la modernidad y la tecnología. Y eso en Trilce, la verdad, quizá por ahí un verso, ¿no? Pero no es algo muy determinante, me parece. Lo que sí absolutamente invalida la D es el costumbrismo. En Vallejo, Trilce costumbrista, eso es imposible, ¿no? Imposible, ¿no? Para ser costumbrista, pues hay que tener una mirada de lo social, no desde un punto de vista político, ¿no? Pero sí hay que ver lo social, ¿no? Y Trilce es un poemario muy, muy individual, o sea, muy, muy centrado en el sujeto, ¿ya? Es un poemario de tono existencial, sí, ¿no? Porque se centra en el individuo, ¿no? En su naturaleza. Entonces, costumbrista de ninguna manera. Y el último comentario que hice nos acerca al existencialismo, ¿ya? Sí, el Trilce es un poemario de tono existencialista, sí, podemos decir que sí. Y dice, y surrealismo. Eh, no sé si esta sea la pregunta, pero hubo hace tiempo una pregunta más o menos de este estirpe que desató mucha polémica, ¿no? Porque el surrealismo, Vallejo tiene un ensayo, ah, no, un artículo, creo, donde rechaza el surrealismo. Vallejo se distancia del surrealismo, ¿no? Entonces, y además el poemario se publica en el 22, ¿no? Eh, entonces ahí se confunde, ¿no? La clave es la E, definitivamente, ¿ah? O sea, por descarte queda la E, pero decir que Trilce tiene elementos surrealistas es complicado, ¿ya? Eh, Tal vez ahí surgió una confusión debido a que en la vanguardia hay un interés por lo inconsciente, sí, ¿no? Por explorar ese mundo alejado de la racionalidad, de la conciencia. Porque Vallejo explora, si al tener un tono existencialista, Enrique se explora esas dimensiones, no se queda en lo emocional, también va a la dimensión del pensamiento, ¿no? Y del inconsciente. Pero eso no lo hace surrealista, ¿no? El surrealismo involucra muchos elementos más que tienen que ver con un lenguaje, con una técnica, también con una temática. Entonces, eh, esa es la duda, ¿no? Esa es la duda, ¿no? Que Vallejo sea o que tenga matices surrealistas, ese es el debate. Entonces, lo único cierto es que sí es existencialista. Lo otro es parte del debate. En este caso de la pregunta que me estás mencionando, la clave es la E, definitivamente por descarte, ¿no? Definitivamente por descarte. Eh, sí, profesor. Sí, Profesor, una última duda. ¿Me puede ayudar sí. en la pregunta 5 y 7 del boletín de esta semana? Ya, por supuesto. A ver, vamos a la pregunta 5. Acá está la pregunta 5, ¿no? La pregunta dice, ¿qué característica formal, ¿no? Noten que dice formal, ¿no? Del poemario Trilce. Formal quiere decir en cuanto el lenguaje, ¿no? Es decir, cómo se presenta, cómo se expresa. Muy bien, a ver. Dice, rechinan dos carretas contra los martillos hasta las lagrimales trifurcas, cuando nunca las hicimos nada y aquella otra sí, desamada, amargurada bajo túnel campero, por lo uno y sobre duras ajidas, pruebas espiritivas. Tendíme un son de tercera parte, más la tarde que la vamos a hacer, se anilla en mi cabeza furiosamente y no querer dosificar sin madre son los anillos. Ya, a ver. Aprovechamiento de la dimensión espacial del poema, no, no tiene nada que ver esto, no hay ninguna disposición que lo acerque a lo que comentábamos, por ejemplo, con los caligramas, ¿no? No hay una representación de una imagen acá.
B, alteración de las normas gramaticales de la escritura. Ya, esto sí lo vemos, por ejemplo acá, ¿no? Donde vamos está con mayúscula, con B grande, doble H, acá Z en vez de C, y son lleva tilde. Entonces, sí hay una alteración de las normas gramaticales, de las normas, dice, de las normas, ¿no? Gramaticales. Podría ser esta la clave. Pero a ver, vamos a ver. Establecimiento de paralelismo de conceptos opuestos. ¿Ya? El paralelismo es una construcción que tiene que ver con la reiteración de la estructura de un verso. ¿Cómo así, profe? Por ejemplo, ¿ya? Digamos este verso. Yo digo, aquella otra sí, desamada. Si yo escribo un verso siguiente que diga, aquella otra sí, eh, fallecida, por decir así, estoy repitiendo una estructura, estoy creando un paralelismo, ¿ya? Y al crear ese paralelismo estoy también planteando conceptos paralelos, ¿no? O estoy situando de manera paralela esos conceptos. Pero acá no vemos de ninguna manera esa estructura, que no podemos hablar de paralelismo. Luego dice planteamiento del neologismo como el término campero. Campero, a ver, un neologismo, ¿ya? Un neologismo es es un concepto nuevo, ¿ya? Es un concepto nuevo, ¿no? Que genera una palabra nueva, ¿ya? Entonces, campero, si buscamos nosotros en el diccionario, es una palabra que ya existe, ¿no? Que ya existe, anterior a Vallejo inclusive. Entonces, no es una palabra nueva, es una palabra quizás poco usual, ¿ya? Es una palabra quizás no muy conocida, ¿ya? Pero eso no la hace neologismo. Neologismo es la invención de una palabra, de un concepto, mejor dicho. Entonces, no es. Y empleo de figuras como la metáfora y el hiperbatón. Bueno, estos elementos sí están, ¿no? En el poema se puede analizar y verlo, pero el problema es que la metáfora y el hiperbatón no son características que distingan la vanguardia, ¿no? Porque metáfora y hiperbatón está presente pues en otras, digamos, en otras modalidades poéticas, ¿no? Los modernistas también usan metáfora y hiperbatón, entonces no es algo que los distinga también. Entonces acá lo mismo, ¿no? En la vanguardia no. Debo reconocer que esta alternativa D es un poquito malvada, ¿no? Porque, claro, profe, ¿cómo voy a saber yo del término campero, ¿no? Si no es conocida, pues yo no voy a saber si ya existía o no. Tal vez, ¿no? Es una pequeña objeción que se puede poner esta pregunta, esta alternativa, ¿no? Por eso le decía media malvada. Pero lo que resulta claro es esta de acá, ¿no? Entonces podríamos sacarla por descarte también, ¿no? Porque las normas gramaticales se alteran claramente aquí y eso sí es parte de Trilce, ¿no? Es parte de las características de Trilce, ¿no? Muy bien, Profesor, vamos, sí, disculpe, habló sobre el paralelismo, no tiene nada que ver con la anáfora, ¿no? O sea, que se repite y así. no, la anáfora es cuando se repite la primera o las primeras palabras de los versos, ¿ya? En cambio, lo que se repite en el paralelismo es la estructura y una estructura que asocia dos términos, ¿ya? O sea, esos dos términos se plantean como contrapuestos o vinculantes, pero se plantean en paralelo, mejor entender. En cambio, en una anáfora yo puedo repetir una palabra o varias al inicio, pero no estoy planteando ahí que entre las dos ideas o la idea de cada verso hay un paralelo, es decir, hay una similitud, una cercanía, una relación. ¿Mejor entender? Solamente la anáfora es una figura, así como la rima, es una figura de sonido, ¿no? Trata de darle ese ritmo, quizás hay una intención de énfasis, por ejemplo, en la anáfora, ¿no? Pero no busca crear ese paralelismo, ¿no? Que es más estructural, básicamente, ¿no? Profesora, en el paralelismo eran dos términos que pueden ser opuestos o semejantes, ¿no? Claro, pero que el poema los plantea como contrapuestos, ¿no? Porque el paralelismo nos plantea eso, ¿no? Es como lo que te señalaba acá, ¿no? Si yo este verso de acá lo escribo nuevamente, aquella otra sí, pero en vez de poner desamada pongo fallecida, entonces aquí estoy
relacionando dos conceptos, ¿no? Aquella otra sí, aquella otra sí, este, fallecida. Entonces los estoy contraponiendo, ¿no? Otras veces pueden ser totalmente opuestos, ¿no? Aquella otra sí, amada, por decir, también, ¿no? Hay un poema de Vallejo, ya que están en internet, pueden buscarlo, se llama Yuntas, así se llama, Yuntas, ¿no? Ahí Vallejo emplea con mucha claridad esa estructura del paralelismo, ¿no? Versos iguales, conceptos opuestos, ¿no? Ustedes ahí lo pueden ver en ese poema Yuntas, ¿no? Ujú. Muy bien. Vamos entonces ahora a la pregunta 7. ¿Sí? Vamos a la pregunta 7. A ver, la 7 dice, ¿qué característica del estilo de poemas humanos de César Vallejo se observa en los siguientes versos? A ver, es idiota, dice. Ese método de padecimiento, esa luz modulada y virulenta, si con solo la calma hace señales serias, características fatales. Vamos a ver, hombre, cuéntame lo que me pasa, que yo, aunque grite, estoy siempre a tus órdenes. A ver, dice, el poema adquiere una forma dramática. Ya, esta alternativa es bastante cercana a lo que se observa. ¿Por qué? Porque hay una interpelación. El dramatismo tiene que ver aquí con lo dialógico. Y entonces hay una simulación de ese diálogo cuando el que habla en el poema se está dirigiendo a un receptor, ¿no? A un destinatario, ¿no? Vamos a ver, hombre, dice, ¿no? Y acá estaría el sujeto interpelado, ¿no? Entonces hay esta suerte de diálogo, ¿no? Entonces podría ser la B. Las ideas se plantean como contrapuestas. Bueno, aquí no hay alguna contraposición, vida, muerte, pobreza, riqueza, tristeza, alegría, por ejemplo, no. Entonces no va. Los versos se estructuran por paralelismos, precisamente lo que estábamos comentando, ¿no? No vemos ninguna estructura que plantee un paralelismo entre los versos. La oralidad es recreada a través de exclamaciones. ¿Hay un tono de oralidad aquí? Sí, precisamente que es el que refleja este diálogo, esta interpretación. Pero no hay exclamaciones, ¿no? Como por ejemplo el poema Masa, ¿no? Cuando termina el poema Masa, eh, o ese verso que se repite en Masa, ¿no? Y el cadáver ay siguió muriendo, ¿no? Y el cadáver ay siguió muriendo. Entonces, ese ay, una interjección, podemos decir, una exclamación, por ejemplo, que marca una cierta característica de oralidad, ¿no? Entonces no va. El lenguaje muestra una postura política. Eh, mm, Hay una descripción, ¿no? Se está hablando de un sujeto, ¿no? Y luego es llamado ese sujeto, ¿no? Entonces no se observa una expresión política, una idea política que esté brindándose, ¿no? Entonces no, tampoco sería la clave. Entonces la clave es la A, ¿no? Por el tono dramático que, repito, tiene que ver con el diálogo, ¿no? La suerte de diálogo que se plantea. ¿Sí? La característica de estilo también puede ser como una característica formal o es distinto. Eh, el estilo, no, el estilo tiene que ver con lo formal, claro. Con lo formal, eh, claro, un estilo, pero el estilo tiene que ver con lo formal, sí, pero tiene que, ya apunta a una característica del individuo, ¿no? Una característica que define, ¿no? La expresión de un individuo, por ejemplo, ¿no? El estilo. Entonces, Vallejo tiene ciertos estilos, ¿no? Por ejemplo, eh, la alusión al cuerpo, por ejemplo, ¿no? Esa poesía que él emplea, ¿no? Donde el cuerpo empieza a tomar protagonismo, ¿no? Para poder expresar ciertas ideas. Ese, por ejemplo, ese es un estilo vallejiano, ¿no? Es una forma de escritura que lo identifica a Vallejo, por ejemplo, ¿no?
Ujú. Profesor, el uso de figuras literarias también está dentro de disculpe, dentro de una característica formal, el uso de figuras literarias. El uso de figuras literarias es un recurso formal, ¿ya? Es un recurso formal. Cuando hablamos de característica, estamos hablando de un rasgo que distingue, ¿ya? Un rasgo que distingue, ¿ya? Por ejemplo, todos los animales tienen orejas. Si yo digo orejas, pues todos tienen, hasta nosotros, ¿no? Si digo patas, bueno, nosotros no tenemos patas, pero muchos animales tienen patas. Pero si yo digo cuernos, ya la cosa cambia, porque ahí encuentro un rasgo que me empieza a especificar, ¿no? Entonces ya resulta siendo una característica. Ese rasgo resulta siendo distintivo. Si yo digo, el animal muge, ya está. Bueno, ¿quién muge? Pues la vaca. Entonces, ese mugir es otra característica de ese animal, porque ya no es un rasgo simplemente, sino es un rasgo distintivo, ¿no? Entonces, en el caso de las figuras son herramientas que son usadas en la poesía desde sus orígenes. Es más, las figuras literarias son, más allá de la poesía, instrumentos de nuestro pensamiento, o sea, son parte del lenguaje, así sea cotidiano, ¿no? Son parte del lenguaje. Los usamos todo el tiempo, ¿ya? Hipérbole, metáfora y todas las figuras las usamos todo el tiempo. Entonces, son herramientas, ¿no? No llegan al nivel de característica porque al ser usados constantemente, no distinguen una etapa o un movimiento de otro. Entonces, no son características exclusivas de un movimiento, ¿no? Recuerdo en este momento cuando hablábamos del barroco, ¿no? Y dentro del barroco mencionábamos como características, decía ahí, el uso de la metáfora y el hiperbatón. Ya, pero ahí hay una aclaración, que el barroco tiene como característica estas dos figuras no porque las use solamente, sino por la manera como las emplea. ¿Sí? Porque el uso que hace el barroco de la metáfora o de la hiperbatón es porque los lleva y los usa de manera extrema, ¿ya? De manera muy, eh, digamos, radical, muy enérgica. Eh, el hiperbatón no es solamente que yo muevo una parte de la oración, ¿no? Sino que en la poesía barroca el hiperbatón nos lleva a descomponer la frase y las palabras y sus elementos se dispersan en la estrofa y resulta de esa manera un lenguaje muy, muy complejo. Entonces, por eso en el barroco esas dos figuras son características, pero no porque sean, repito, en sí esas figuras, sino por la manera como las usa. Eso ya es diferente, ¿no? Ninguna otra escuela o movimiento vanguardista o movimiento literario, perdón, lleva a ese extremo esas figuras, por ejemplo, ¿no? Como lo hace el barroco. Ujú. ¿Sí? Entonces, lo formal tiene que ver más con, o sea, la forma y no con el fondo, ¿no? Bueno, yendo a ese otro plano, claro, el fondo y la forma son dos dimensiones que estructuran una composición poética en este caso, o cualquier tipo de texto, ¿no? Es lo que en el lenguaje, por ejemplo, seguramente ustedes han trabajado ya esto, es lo que en el lenguaje se identifica como significante y significado, ¿no? La forma y el fondo, el contenido, ¿no? La manera como se dice y lo que se dice. Entonces, por ejemplo, ¿de qué se habla en Trilce? Pues se habla de la manera como el ser humano pierde su humanidad. Y Vallejo escribió un poema, etcétera. Pero ese tema, esa misma idea, por ejemplo, lo podemos encontrar en una narrativa. Pensemos en la metamorfosis. Y ahí Kafka, ¿qué hace? Pues nos plantea el mismo tema, pero de otra manera. Nos cuenta la historia de Gregorio, el insecto, etcétera. Son formas distintas de expresar ideas, que son el contenido. ¿Sí? No sé si ahí me dejo entender, ¿no? Forma y fondo. Ajá. Ah, ya. Ok, gracias, profesor. Muy bien, gracias a ti, Diana.
Correcto. Muy bien. María Eh, Fernanda, buenos días. Araceli, ¿qué tal? Dime. Profesor, disculpe, respecto a la característica del vanguardismo, ¿a qué se refiere con el alejamiento del realismo decimonómico? Ya, muy bien. Ya, el realismo decimonónico, ¿ya? Es el realismo del siglo XIX. Decimonónico, es una palabra que refiere al siglo XIX, ¿no? Décimo, diez, nono, nueve, 19. Entonces se refiere al realismo del siglo XIX. Para esto, antes de continuar, es importante que tengamos claro que el realismo, así crudo, ¿ya? Esta sola palabra, realismo nada más, es es una característica de la literatura que la ha acompañado siempre, ¿sí? Y por lo tanto, obras muy anteriores también tienen un carácter realista, ¿ya? Solo que en el siglo XIX, y ahí ahora regreso a nuestro tema, el realismo va a tener una connotación particular debido al ambiente racionalista, moderno, positivista que prima en ese siglo XIX. Y la característica del realismo decimonónico va a ser la búsqueda objetiva, o mejor, perdón, la búsqueda de la descripción objetiva de la realidad. Ese objetivismo es lo que distingue al realismo del siglo XIX, ¿no? Entonces, ¿por qué el vanguardismo rechaza el realismo decimonónico? ¿No? Hay dos motivos que podríamos señalar. El primero es porque el realismo decimonónico, ¿sí? Ese realismo que busca describir la realidad con objetividad, con minuciosidad, es una expresión del racionalismo de la época. Las bases del realismo se toman del positivismo. El positivismo es un sistema de pensamiento sostenido por el racionalismo que propone que todo conocimiento surge solo del acercamiento a la realidad. Ese es, por ejemplo, un principio que sostiene la ciencia hoy en día, ¿no? Toda respuesta que busca brindar la ciencia lo hace sobre la base de hechos. La ciencia no elucubra sobre creencias, sino sobre hechos, y por eso experimenta, explora, analiza. Entonces, el escritor del realismo, ¿sí? Busca acercarse de esa manera a la realidad y comprender los hechos. Pero esa actitud, repito, viene del racionalismo. Entonces, como la vanguardia es antirracionalista, por ese motivo va a rechazar el realismo, ¿sí? Del siglo XIX. Muy bien. Otro motivo de por qué también la vanguardia rechaza el realismo decimonónico es porque muchos vanguardistas entienden que el realismo usa la literatura como un instrumento para sus fines. Porque ¿qué hace el escritor del realismo? Claro, usa el lenguaje literario, pero para hablar de concepciones políticas, de concepciones ideológicas o eh, para abordar los conflictos sociales. Es decir, usa el lenguaje literario para fines no literarios, con lo cual lo literario queda rezagado a un segundo plano. Entonces el vanguardista dice, no, eso no es así, porque a lo único a lo que se debe la poesía es a la poesía misma. Eso es lo que dice el vanguardista. Y entonces el lenguaje poético es lo principal, dice el vanguardista. Y por eso hay que alejarse de expresiones como el realismo, que subordinan el lenguaje a otros intereses, la literatura a otros intereses. Es como lo que es... Sí, sí, dime. Ibas a... No, no, profesor. Ya, ¿no? Iba a terminar solamente mi comentario diciendo, es como los versos que escribió un vanguardista que es Vicente Huidobro, que es vanguardista chileno, ¿no? Él escribió un poemario llamado Altazor. En ese
poemario, él escribe, ¿no? No, creo que es en un poemario anterior. Él escribe lo siguiente, dice, poetas, ¿no? Llamando a los vanguardistas, poetas, deje de hablar de la rosa y háganla florecer en el poema. Ahí, por ejemplo, le está aludiendo a ese uso del lenguaje, ¿no? Como un instrumento para fines sociales, políticos, ideológicos. Si no dice, no, hagan florecer la rosa, es decir, concéntrense en el lenguaje, no en la realidad. ¿No? Entonces, esa también es una motivación que lleva al vanguardista a alejarse precisamente del realismo, ¿no? Ujú. Muy bien, Eh, ahí. Sí, Profesor, y respecto a su contexto histórico, mi profesor comentó algo de la Primera Guerra Mundial y eso dice que llevó a también rechazar eso, de alguna manera. claro, porque ¿qué es lo que sucede? Eh, la Primera Guerra Mundial causa una conmoción grande, no solamente por las cuestiones de la muerte y lo demás, sino por la conciencia en torno a la modernidad. Lo explico de esta manera. En el siglo XVIII, a fines del XVIII, aparece este movimiento, este espíritu racionalista, ¿ya? Y aparece con un gran proyecto, ¿ya? El progreso y el desarrollo de la humanidad. Esa es su gran propuesta. Ya, la humanidad va a ser feliz, propuesta, si seguimos los preceptos racionalistas. Y esos preceptos racionalistas se van a desarrollar a través de la ciencia, la tecnología, la industria, ¿no? Y demás. Entonces todo feliz, porque todo parece que va bien. Esa es la gran propuesta, la utopía, ¿ya? Pero ¿qué pasa cuando ocurre la Primera Guerra Mundial? Empieza a evidenciarse que las propuestas racionalistas, ¿ya? Eh, son mentira, ¿no? Que la modernidad no necesariamente nos va a llevar a un mundo de armonía y de paz, sino que nos puede llevar a la destrucción de la propia humanidad. Y eso, aunque no lo vieron ya los modernistas de esta época, y eso, por ejemplo, se tiene de conciencia muy clara en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, para el vanguardista de inicio del siglo XX, hay una desconfianza en ese mundo de modernidad, de tecnología, de industria, porque ese mundo nos puede llevar también a la destrucción. O sea, no solamente a la destrucción, sino que a la postre también degenera al ser humano, ¿no? Hablemos, recordemos ahí a Gregorio Samsa en la Metamorfosis, ¿no? Degenera al ser humano, lo deshumaniza. Entonces, eso es lo que provoca que los vanguardistas rechacen ese ambiente y eso también nos lleva, por ejemplo, a la desconfianza en el racionalismo. El racionalismo parece la gente buena, pero en el fondo es la fuente, ¿no? De la perversión, ¿no? Entonces, por eso los vanguardistas rechazan, ¿no? Ven con otra óptica, ¿no? Y es lo que tu profesor estaba señalando, ¿no? Ujú. Muy bien. Y profesor, y cuando dice que también rechazó lo que es la iconoclasta, ¿a qué se refiere con ser iconoclasta, no? Ya, muy bien. Iconoclasta. Iconoclasta es una palabra que significa, si vamos al diccionario, ¿ya? Significa algo así como rechazo hacia el pasado, ¿ya? Es decir, es toda actitud, ¿sí? A ver, voy a ponerlo acá en el diccionario. Es toda actitud de quiebra, de rechazo, de superación con respecto al pasado, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿no? Eh, dice en el diccionario, ¿no? Seguidor de una corriente que en el siglo VIII negaba el culto a las imágenes sagradas, las destruía y perseguía a quienes las veneraban, ¿no? Destruía las imágenes sagradas. Eso en la antigüedad. En el sentido que estamos tomándola acá, tiene que ver con el hecho de que el vanguardista, ¿ya? En ese afán de originalidad, de búsqueda de lo nuevo,
y de desconfianza de la razón, busca alejarse de todo precedente, es decir, de todo lo anterior. Todo lo que sea tradición, todo lo que venga del pasado, para el vanguardista, vamos a decirlo así, no es importante, no sirve, no, lo rechazo. A esa actitud la llamamos iconoclasta del vanguardista, esa actitud iconoclasta del vanguardista, ¿sí? Porque rechaza, rompe con todo lo exaltado, lo sagrado, lo que constituye, ¿no?, el pasado, la tradición, la cultura, ¿no? Y sobre la base de esa actitud iconoclasta es que el vanguardista busca explorar lo nuevo, lo diferente, ¿no? Y es ahí donde se marca, ¿no?, el matiz del vanguardismo, ¿sí? No sé si me dejo ahí comprender. Sí, profesor. Profesor, disculpe, y respecto a las palabras donde dicen neologismos, modismos, arcaísmos, ¿en qué se diferencia? Porque, por ejemplo, modismos son, creo, jergas. Ya. A ver, vayamos primero en orden. El modismo, ¿ya?, que es lo más cercano, ¿ya?, tiene que ver, sí, con lo que has señalado, ¿ya? Es decir, se trata de una suerte de locución, giro, ¿no?, expresión, em, que está ya establecida en el lenguaje diario. O sea, no tiene que ver netamente con la jerga, ¿ya? Un modismo es, por ejemplo, la expresión ya pe, nosotros, ¿no? Ya pe, ¿no? Cuando hablamos, ¿no? Ya pe, eso es un modismo, ¿ya? Más allá que podamos tacharla, ¿no?, como otro tipo de modismo, por ejemplo, algo así como ojos que no ven, ¿no? Claro, es un refrán, ¿no? Pero ojos que no ven, ya sabemos qué idea estamos transmitiendo. Entonces es un modismo, ¿no? Es decir, expresiones ya establecidas, ¿no?, ya asentadas en la tradición. Los neologismos, ¿no?, creo que dijiste luego, los neologismos, por el contrario, son conceptos que se crean, ¿ya?, que se producen, ¿ya?, en la invención de una persona o de un escritor. Y esto se traduce en una nueva palabra, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, Vallejo, en uno de sus poemas, cuando está describiendo un patio, ¿no?, describe a los gallos del patio, ¿no?, y dice, los gallos cancionan, los gallos cancionan. Cancionan es una palabra que no existe, ¿no?, que Vallejo se la inventó. Lo que existe es la palabra canción, pero no el verbo cancionar. Yo canciono, tú cancionas, no existe. Existe el verbo cantar, pero cantar es interpretar. El cantante, ¿qué hace? El cantante interpreta una composición de un autor. Por eso varios cantantes pueden cantar una misma canción, porque son interpretaciones. En cambio, la canción es la creación. Entonces, probablemente Vallejo, al escribir que los gallos cancionan, no está diciendo que los gallos canten, porque si no hubiera escrito los gallos cantan. Lo que Vallejo trata quizá de expresar es que los gallos son creadores. Los gallos son poéticos porque cancionan, es decir, crean sus canciones. Y esa idea novedosa solo la puede expresar con un término también diferente. Entonces, por eso cancionan. Entonces, ese es un neologismo, ¿no? El neologismo es un concepto nuevo, ¿ya? Mucho cuidado, no es una palabra nueva. Es un concepto nuevo que se expresa, sí, a través de una palabra quizás diferente o nueva, pero es un concepto nuevo, ¿ya? ¿Por qué? Por ejemplo, ¿ya? Si yo tengo en mi mano un libro, ¿ya?, y yo le digo libro,
pero por jugar le voy a poner otro nombre y voy a decir tropi, es decir, tropi al libro. Entonces yo digo tropi, me estoy refiriendo al libro. Tropi tiene un concepto que es libro. Entonces no es un concepto nuevo. Tropi no es un neologismo. Neologismo es canción, que sí está creando un concepto nuevo, la creación del canto, ¿sí? O de la canción. Entonces, hacia ahí van el término neologismo, ¿no? Y luego hubo un tercer término que me estabas mencionando que se me ha escapado. Mencionaste Arcaísmo. a los arcaísmos, ¿sí? Lo arcaico, ¿no? Lo arcaico. Arcaico es un término que refiere a lo antiguo, ¿no? Al pasado. Muy bien. Arcaísmo se refiere a una palabra que se solía usar en el pasado, pero que ya no se usa. Entonces, por ejemplo, ¿no? Que ya no se usa, ¿no? Por ejemplo, hablando de un objeto. Los, a ver, algo muy antiguo. Los carruajes son arcaicos. ¿Por qué? Porque ya no se usan, ¿no? No ves en la calle tú pasando carruajes, ¿no? Ves el auto, ¿no? El carruaje es arcaico, porque ya no se usa, ¿no? Igual las palabras, ¿no? Hay palabras, ¿no? Facer, por ejemplo, ¿no? Como decía el Quijote, ¿no? Desfacer. Desfacer es una expresión que se usó en el castellano, pero antiguo, y ya no se usa. Hoy usamos la palabra deshacer o hacer. Entonces, a esa idea de esa palabra que ya no se usa, antigua, se le llama arcaísmo, ¿no? Arcaísmo, ¿no? Esa es la diferencia de los tres términos que me has mencionado, ¿no? Ujú. Profesor, disculpe, y entonces respecto a las características del vanguardismo, cuando dice inclusión de un nuevo léxico, entonces no son neologismos, ¿cierto? Lo que pasa es que cuando habla de inclusión de un nuevo léxico, en tal caso, no se está refiriendo solamente a los neologismos, sino que se está refiriendo, sí, a los neologismos, pero también, por ejemplo, a la introducción de términos que antes no formaban parte del lenguaje poético. Recordemos que antes de la vanguardia está el modernismo, ¿ya? Y entonces el modernismo, ¿de qué nos habla? Nos habla de castillos, de ninfas, de princesas, ¿no? Y etcétera. Y entonces los vanguardistas rompen con ese léxico e introducen, por ejemplo, términos que aluden a lo tecnológico, a las máquinas. Y nos hablan de aviones, nos hablan de trenes, nos hablan de barcos, ¿no? De cinematógrafo y demás cosas, ¿no? Entonces, ahí hay un nuevo léxico. Nos introduce también, por ejemplo, un lenguaje cotidiano, la vanguardia, ¿no? Un lenguaje cotidiano que obviamente se distancia de ese lenguaje, digamos, depurado, ¿no? Muy refinado del vanguardismo. Pues hay un nuevo léxico, ¿no? Hay un nuevo léxico. Ese es en el sentido, ¿no? Pero ahí está incluido también lo que podríamos concebir como neologismos también. Claro que sí, ¿no? Ujú. Profesor, y una última pregunta, por favor. Adelante, no hay problema. En los paralelismos y el otro oposiciones, sois lo mismo, ¿cierto? Claro, están relacionados, o sea, sí, van en el mismo sentido. Paralelismo, ¿ya? Paralelismo es, a ver, déjame acá, ¿ya? El paralelismo, voy a buscar acá un poema y lo voy a compartir, ¿ya? El paralelismo es una estructura, ¿ya? Que replica, ¿ya? La misma forma de otro verso y a través del cual se asocian las ideas, ¿ya? Y esas ideas se asocian en oposición, ¿ya? Mira, voy a compartir acá
Eh, acá está. Ay, comercial. Ya, miren, acá, este es un poema de Vallejo que se llama Yuntas. ¿Ya? Entonces, mira, completamente además, ¿ves? Se repite el verso, completamente además, ¿no? Y todo el poema es así, ¿verdad? Esta estructura está estableciendo un paralelismo, ¿ya? ¿Entre qué? Entre dos conceptos, vida, muerte, dos conceptos opuestos. Acá también, todo o nada, mundo y polvo, Dios y nadie, etcétera, ¿no? Va estableciendo oposiciones o creando oposiciones, porque claro, vida, muerte es una oposición clara, pero acá, mundo, polvo, si yo encuentro esas dos palabras, mundo, polvo, no voy a decir, oye, son opuestas, no, pero acá, debido al paralelismo, se están ubicando como opuestas, así como Dios y nadie, ¿no? ¿Sí? El oro y el humo, por ejemplo, ¿no? Yo voy, oro y humo, o sea, a primeras no son opuestas, pero el poema, debido al paralelismo, lo está, lo está planteando como opuestas. ¿Sí? Muy bien, ahí me dejo entender. Ujú. Sí, profesor, muchas gracias. Muy bien, Araceli, gracias por tus preguntas. Perfecto. Ujú. Muy bien. Muy bien. Ujú, muy bien, María Fernanda, no sé si hay alguna pregunta. Vamos a ver acá. A ver, muy bien, María Fernanda, a ver, dice, ¿Eguren es postmodernista o vanguardista? Ya, dentro de la línea de tiempo, ¿no? Con las etapas, Eguren lo ubicamos en el postmodernismo. ¿Debido a que confrontándolo con la vanguardia, ¿no? Eguren toma sus bases en el simbolismo, ¿no? El simbolismo es un movimiento literario que se desarrolla en el siglo XIX, ¿no? Claro, Eguren no es simbolista pleno, ¿no? Pero toma elementos y una interpretación singular del simbolismo, ¿no? Entonces tiene bases en la tradición. La vanguardia, por el contrario, rechaza ese precedente, todo precedente, todo lenguaje anterior lo rechaza, sea modernista, parnasiano, modernista, lo que fuere. Y sobre la base de la experimentación, busca explorar nuevas formas expresivas, ¿no? Entonces, ese es el principio, ¿no? Entonces, por eso a Eguren lo ubicamos en el modernismo y en el posmodernismo y no en la vanguardia, ¿no? Y aquí tal vez un comentario final, ¿no? Está Eguren en el posmodernismo porque en sí también Eguren es una figura que es como un puente, ¿ya? Que nos lleva desde la tradición hacia la vanguardia, porque Eguren va a sentar las bases
en varios aspectos, bases sobre las cuales más adelante se van a constituir los escritores vanguardistas, ¿no? Entonces, por eso también Euren es importante y por eso también se lo menciona como el iniciador de la tradición poética peruana, ¿no? En el siglo XX, ¿no? De ahí también su importancia. Ujú. Muy bien. Sí, no sé si quedó claro. Pues hay alguna preguntita por ahí. Ujú. Ya, ahí pones un comentario, dice, profesor, y entonces César Vallejo está en los dos, ya. Eh, bueno, sí podríamos hablar así, ¿no? Pero ojo, esto dependiendo de las etapas de Vallejo, ¿no? Porque en la etapa de los heraldos negros, ¿ya? Vallejo se alimenta, ¿no? De los elementos modernistas y también posmodernistas, ¿no? Por ejemplo, en sus temas que él plantea sobre la familia, el hogar, ¿no? La mirada nostálgica. Pero cuando nosotros describimos esa primera etapa de Vallejo, no le estamos incluyendo a él en el posmodernismo. ¿Por qué? Porque así como Vallejo no es plenamente modernista, tampoco es plenamente posmodernista, ¿sí? Los Heraldos Negros es un poemario donde Vallejo reúne varias composiciones que probablemente él fue escribiendo a lo largo de su vida anterior a ese libro, ¿no? Entonces, por eso es que no hay una unidad temática, no hay una unidad de estilo también, ¿no? Porque Vallejo no concibió Los Heraldos Negros como un libro, sino más parece ser un libro que recoge, ¿no? Todo un proceso de escritura donde el autor atravesó, ¿no? Los modelos modernistas y posmodernistas, ¿no? Entonces, por eso, repito, cuando hablamos de él en la primera etapa, no decimos que él sea posmoderno ni tampoco modernista, ¿no? Sino que padece una influencia modernista y para otros, para muchos críticos también, en esa primera etapa hay por ahí ya algunos elementos que nos están apuntando al vanguardismo, por ejemplo, ¿no? Pero menores, ¿no? Pero ahí está. Entonces, es una primera etapa, este, eh, que no se puede definir concretamente en un movimiento, ¿no? Eso es lo que podemos señalar. Ujú. Y claro, luego sí, vanguardia, ¿no? Vallejo sí es plenamente vanguardista ya en Trilce, en Poemas Humanos también, aunque ya lo político pesa más ahí, pero no deja de ser vanguardista Vallejo, ¿no? En la tercera etapa también. Ujú. Muy bien. ¿Correcto? No sé.
Muy bien, con el tiempo ya agotándose, vamos a dar por concluida esta sesión de consultas académicas. Muchas gracias a todos los que han participado, han brindado sus preguntas. Estaremos viendo la siguiente semana. Recuerden, mañana también tienen consultas académicas de 7 a 8, ¿sí? Y el siguiente lunes también de 7 a 8, ¿sí? Muy bien, muchas gracias. Gracias también María Fernanda, gracias a todos. Nos estamos viendo.